La reciente publicación de Belén Esteban ha vuelto a desatar una ola de controversia y especulación en los medios de comunicación, una vez más demostrando que la excolaboradora de Sálvame sigue siendo uno de los personajes más comentados y seguidos en la televisión española, a pesar de que su protagonismo parece haber quedado atrás en comparación con otras épocas. Esta vez, el centro de la polémica ha sido una publicación en su cuenta de Instagram, en la que anunciaba la jubilación de su médico de confianza, el Dr. Ortiz, quien, durante años, ha sido una figura fundamental en su vida personal y profesional. Belén Esteban acompañó su mensaje con una emotiva fotografía en la que se la veía sonriente junto al doctor, tras haber compartido con él muchas vivencias y momentos de su vida. En el texto que acompañaba la imagen, Belén expresaba su profunda tristeza por la jubilación de quien había sido mucho más que un simple médico para ella. A lo largo de los años, el Dr. Ortiz no solo fue quien se encargó de su bienestar físico, sino también un pilar de apoyo emocional, alguien en quien Belén siempre confió cuando atravesaba dificultades tanto personales como profesionales. La excolaboradora de Sálvame escribió que siempre lo recordaría con cariño y gratitud por su dedicación, subrayando que el Dr. Ortiz fue una persona clave en su recuperación tras los momentos difíciles que atravesó en su vida. El tono emotivo y sincero de la publicación parecía, en principio, un gesto de despedida y agradecimiento a alguien muy cercano a Belén. Los seguidores de la famosa no tardaron en responder a su mensaje, mostrándole apoyo y comprensión. Sin embargo, lo que parecía un gesto de agradecimiento se transformó rápidamente en una bola de nieve mediática que terminó ocupando horas de debate en los programas televisivos. Y todo ello a raíz de las críticas vertidas por Gemma López, periodista y colaboradora habitual del programa Espejo Público, quien no tardó en expresar su opinión sobre la publicación de Belén Esteban. En su intervención en Espejo Público, Gemma López mostró abiertamente su descontento con la publicación de Belén Esteban, a la que acusó de estar utilizando una situación tan personal y emotiva como la jubilación de su médico para mantenerse en el foco mediático. Con un tono tajante y directo, Gemma lanzó duras críticas hacia la excolaboradora de Sálvame, cuestionando la relevancia de un mensaje tan aparentemente inocente y personal. Para la periodista, lo que Belén había publicado no era más que un intento desesperado de seguir siendo noticia, de mantenerse vigente en el mundo mediático a pesar de que, según ella, su popularidad ya no era la misma de antes. Gemma no dudó en comparar la situación de Belén Esteban con la de otras figuras del medio, asegurando que la época dorada de la excolaboradora había quedado atrás. En su opinión, Belén ya no generaba el mismo impacto mediático que en su momento, y las publicaciones como la que hizo sobre la jubilación de su médico no eran más que una estrategia para llamar la atención y seguir estando en el centro de la conversación. Gemma fue aún más allá al insinuar que Belén no aceptaba que su carrera televisiva ya no era tan prominente, y que por ello recurría a este tipo de publicaciones para intentar recuperar algo de protagonismo. La crítica de Gemma López no pasó desapercibida en las redes sociales ni en el plató de Espejo Público, donde los demás colaboradores reaccionaron ante sus palabras. Algunos, como la presentadora Susana Griso, intentaron suavizar la situación y preguntaron a Gemma sobre su relación personal con Belén Esteban, sugiriendo que esa dureza en sus comentarios podría estar relacionada con algún desencuentro entre ambas. De hecho, la pregunta de Susana dejó en evidencia que la relación entre Gemma López y Belén Esteban no es la misma que en tiempos pasados, cuando ambas compartían plató y la colaboración entre ellas parecía ser más cercana y respetuosa. Fue evidente que la intervención de Gemma López, lejos de ser una crítica meramente profesional, había tocado una fibra sensible en torno a la figura de Belén Esteban y la relación entre ambas. Lo que comenzó como una publicación emotiva en redes sociales sobre la jubilación de su médico se transformó en un campo de batalla mediático, donde las opiniones y los comentarios acerca de Belén Esteban y su lugar en la televisión se entrelazaron con la crítica personal de Gemma López. La publicación de Belén, que parecía un acto de sinceridad y gratitud hacia una figura cercana, pronto se convirtió en el centro de una discusión sobre el impacto de la excolaboradora en los medios de comunicación y sobre cómo se percibe su figura actualmente. La percepción de que Belén Esteban ya no tiene la misma relevancia en la televisión se sumó a las tensiones entre ambas, y la publicación que en principio pretendía ser un simple homenaje se convirtió en una crítica velada sobre el presente y el futuro mediático de Belén Esteban. Lo más sorprendente de esta polémica fue la reacción de los seguidores de ambos bandos. Mientras muchos defendían a Gemma López, considerándola acertada en sus comentarios, otros criticaban su actitud y consideraban que sus palabras eran innecesarias e incluso crueles. En las redes sociales, los usuarios se dividieron en dos grandes bloques: aquellos que apoyaban a Gemma y aquellos que mostraban su simpatía hacia Belén Esteban, acusando a la periodista de aprovecharse de una situación personal para lanzar una crítica destructiva. La división fue evidente, y las reacciones se multiplicaron con cada nuevo comentario que se sumaba al debate. Por otro lado, algunos espectadores cuestionaron la estrategia mediática de Belén Esteban, y si verdaderamente era adecuado recurrir a la publicación de mensajes tan personales para seguir siendo relevante en la televisión.
Aunque muchos argumentaron que no había nada de malo en mostrar agradecimiento hacia su médico, otros consideraron que, en su afán por mantener el interés de la audiencia, Belén había cometido el error de mezclar lo profesional con lo personal en un acto que no hacía más que reforzar su imagen de personaje mediático. El hecho de que este tema haya adquirido tal magnitud revela la importancia que sigue teniendo Belén Esteban en la televisión española. A pesar de que su etapa en Sálvame ya es historia, su figura sigue siendo una de las más influyentes en la opinión pública, y cada uno de sus movimientos, por pequeños que sean, se convierten en un asunto de interés general. De la misma manera, la crítica de Gemma López ha demostrado que las figuras de la televisión no son inmunes a los juicios públicos y que, cuando alguien se convierte en el centro de la atención, las opiniones sobre su persona y su carrera son inevitables. Este incidente, además de poner en evidencia las tensiones subyacentes entre dos figuras prominentes de la televisión española, como lo son Belén Esteban y Gemma López, también refleja un fenómeno mucho más amplio y relevante: la lucha constante por mantenerse relevante en un mundo de los medios de comunicación donde las figuras públicas deben hacer esfuerzos continuos para retener la atención de su audiencia. En una era mediática cada vez más competitiva y saturada de contenido, ya no basta con ser una personalidad televisiva de éxito, alguien con un historial de logros y reconocimiento. Ahora, el reto es mucho mayor. Es necesario mantenerse presente en la palestra mediática, atraer constantemente a nuevos públicos y retener a los ya existentes mediante estrategias de comunicación que logren captar la atención. Esta atención no solo se busca a través de éxitos, sino también a través de la polémica, la controversia, los escándalos y, a veces, incluso la simple creación de situaciones que generen discusión, ya sea por los logros alcanzados o, a veces, por los errores cometidos. En este contexto, la publicación realizada por Belén Esteban acerca de la jubilación de su médico, el Dr. Ortiz, se presenta como un claro ejemplo de la manera en que las figuras públicas intentan adaptarse a la nueva dinámica de los medios. Lo que en un principio parecía un simple y genuino agradecimiento a una persona importante en su vida se transformó rápidamente en el centro de una discusión mediática que desbordó las fronteras de las redes sociales y alcanzó las principales conversaciones de los programas de televisión. Esta publicación, más allá de su contenido emocional, se puede interpretar como una estrategia mediática, una forma de conectar con su audiencia, de aparecer en las noticias y generar conversación, que es precisamente lo que los personajes mediáticos más buscan en un entorno cada vez más competitivo. Aunque el resultado de su estrategia no haya sido el que ella esperaba, con el aumento de críticas por parte de figuras como Gemma López, lo cierto es que esta polémica ha servido para reafirmar su presencia en los medios, aunque de una manera quizás no tan positiva como ella había imaginado. La forma en que Belén Esteban ha manejado su carrera mediática a lo largo de los años ha sido un reflejo claro de esta lucha por mantener su relevancia. Desde sus inicios en los medios, cuando su imagen estaba estrechamente asociada con la controversia, hasta su consolidación como una de las personalidades más reconocidas de la televisión española, Belén ha entendido perfectamente la importancia de estar presente en la conversación pública. En una industria donde la notoriedad es efímera y las figuras que antes eran inmortales se desvanecen con rapidez, la excolaboradora de Sálvame ha sabido reinventarse, adaptarse y seguir siendo un nombre que aparece una y otra vez en los titulares. Sin embargo, en este proceso de mantenerse relevante, el riesgo de caer en estrategias que no siempre son bien recibidas por su audiencia o por sus colegas del medio se incrementa considerablemente. Este episodio ha dejado claro que la relación entre Belén Esteban y Gemma López ya no es la misma que en sus mejores tiempos, cuando ambas compartían el plató de Sálvame y las risas eran parte de su interacción diaria. En aquellos días, las dos compartían una relación de complicidad y profesionalismo que, aunque no exenta de conflictos propios de un programa tan dinámico, parecía basada en el respeto mutuo y la colaboración. Los diálogos espontáneos entre ambas, las intervenciones en las que intercambiaban opiniones sobre temas de actualidad e incluso las bromas y el juego de palabras, eran los ingredientes que daban vida a su química en el programa. Aquellos momentos, en los que parecía que no existía ninguna diferencia significativa entre ellas, ahora parecen pertenecer a un pasado muy lejano. Hoy en día, la competencia mediática y la percepción de los roles en la televisión han generado una distorsión en la relación entre Belén y Gemma, lo que ha profundizado la distancia entre ellas y ha abierto la puerta a las críticas y comentarios públicos que ahora caracterizan su interacción. La competencia dentro del mundo mediático es feroz, y cada vez es más común que las relaciones entre colegas de la televisión se vean distorsionadas por la necesidad de mantenerse en la cima del ranking de audiencia. En este caso, la aparición de Gemma López en los programas de Corazón y las intervenciones que realizó a raíz del incidente con Belén Esteban muestran cómo el panorama ha cambiado. Mientras Belén intenta seguir siendo el centro de atención mediante sus estrategias de visibilidad y polémicas, Gemma, que también se ha posicionado como una de las personalidades relevantes del sector, no ha dudado en alzar la voz y criticarla abiertamente.
Este tipo de enfrentamientos entre colegas, aunque en ocasiones pueda parecer una lucha por la supremacía mediática, en realidad refleja la importancia de la imagen pública en un medio donde los espacios de protagonismo son limitados y los intereses profesionales a menudo entran en juego. Este tipo de situaciones también pone en evidencia cómo las figuras mediáticas manejan su imagen de manera calculada. Belén Esteban no solo es una figura de entretenimiento, sino una marca en sí misma. Cada movimiento que hace está meticulosamente pensado para generar una reacción, ya sea positiva o negativa, que la mantenga en el centro de la conversación. A través de sus publicaciones en redes sociales, sus entrevistas y sus apariciones en programas de televisión, Belén sabe cómo jugar con las expectativas del público y generar un impacto. En su caso, este tipo de estrategias le han permitido seguir siendo un referente dentro de los medios de comunicación españoles, incluso cuando los años pasan y las nuevas generaciones de figuras mediáticas surgen. La habilidad para generar controversia y conectar con la audiencia, independientemente de la polarización que pueda generar, es uno de sus mayores activos. Por otro lado, la figura de Belén Esteban, a pesar de las críticas y la polarización que genera, sigue siendo una de las más queridas y odiadas de la televisión española. Su capacidad para generar opiniones encontradas, tanto a favor como en contra, ha convertido a Belén en un personaje que siempre está presente en la conversación, sea cual sea el tema. Desde su presencia en Sálvame hasta su incursión en otros espacios mediáticos, cada paso que da Belén Esteban sigue siendo un tema de debate, lo que, en sí mismo, refuerza su relevancia en los medios. La polarización que provoca en la audiencia no hace más que reafirmar su lugar como una figura que sabe cómo mantenerse vigente en un entorno de constante cambio y competencia. Aunque algunos la critican, considerándola una figura cada vez más desconectada de la realidad o acusándola de usar estrategias mediáticas que carecen de autenticidad, lo cierto es que Belén sigue siendo un pilar de la televisión española, y los medios lo saben. La capacidad de generar conversación, de estar en el centro de los debates, es un activo invaluable en el mundo de los medios, y Belén Esteban ha sabido aprovecharlo a lo largo de su carrera. Este episodio también deja claro que, aunque las figuras mediáticas puedan tener seguidores fieles, siempre existe una parte del público que las rechaza, que las percibe como figuras manipuladoras o artificiosas. Aún así, este tipo de polarización es precisamente lo que garantiza que continúen siendo relevantes en los medios. Cada polémica, cada crítica o cada mensaje aparentemente inocente, se convierte en un campo de batalla donde las opiniones se dividen y los temas se convierten en una constante fuente de contenido. La relevancia mediática de Belén Esteban está sustentada no solo en su éxito personal, sino en la constante discusión que su figura genera. Y lo más probable es que, en los próximos años, siga siendo un tema de conversación que mantendrá su presencia en los medios de forma directa o indirecta. En conclusión, este episodio no solo refleja las tensiones personales entre Belén Esteban y Gemma López, sino que también pone de manifiesto un fenómeno más amplio que afecta a todas las figuras mediáticas en la actualidad: la necesidad de estar siempre en la palestra, de mantenerse relevantes, de generar conversación. Las estrategias que utilizan para conseguirlo pueden ser tan diversas como las polémicas que alimentan, pero todas ellas tienen un denominador común: la lucha constante por permanecer en el centro de la atención en un mundo de los medios que no perdona el olvido. Y mientras tanto, Belén Esteban sigue siendo, para muchos, la reina del entretenimiento mediático, que, a pesar de los altibajos y las críticas, sigue marcando la agenda de los medios españoles. Para muchos, resultó completamente inesperado y desconcertante que alguien como Gemma López, quien había sido amiga cercana de Belén Esteban durante tanto tiempo, se refiriera a ella con tanta frialdad y dureza. Esta respuesta no solo sorprendió a los seguidores de ambas, sino que también generó una gran cantidad de comentarios y especulaciones sobre lo que realmente había ocurrido entre ellas. En una reciente entrevista, Gemma, visiblemente incómoda y algo tensa ante la incómoda pregunta sobre su relación con Belén, respondió de manera rápida y contundente. Con una actitud de total indiferencia, dijo: "No voy a entrar en detalles, pero Belén y yo ya no tenemos relación. No tengo ningún interés en dar explicaciones, simplemente ya no nos hablamos". Esta declaración, breve pero tajante, pareció dejar claro que la relación entre ambas había llegado a su fin de forma definitiva. Lo que más sorprendió, sin embargo, fue la ausencia de explicaciones claras sobre los motivos que llevaron a esta ruptura. Gemma se negó a entrar en detalles, lo que, lejos de calmar las aguas, desató una ola de especulaciones y teorías sobre las razones detrás de este distanciamiento. Sus palabras, aunque directas, solo sirvieron para alimentar la curiosidad del público, que inmediatamente comenzó a especular sobre los posibles conflictos o desencuentros que pudieran haber ocurrido entre ellas. A lo largo de los años, ambas habían compartido numerosos momentos en platós de televisión, habiendo trabajado juntas durante largos periodos en programas como Sálvame, lo que hacía aún más impactante esta ruptura. ¿Qué había pasado para que su amistad, que parecía sólida, terminara de manera tan abrupta?
Belén Esteban, por su parte, todavía no ha emitido ninguna declaración pública sobre los comentarios de Gemma. Aquellos que la conocen bien, sin embargo, saben que no es una persona que se quede callada cuando se siente atacada. A lo largo de su carrera, Belén ha demostrado en diversas ocasiones que no teme enfrentarse a sus detractores y responder con contundencia a las críticas, especialmente cuando considera que su imagen o su honor están en juego. Por eso, no sería ninguna sorpresa que, en los próximos días, decidiera romper su silencio y explicar su versión de los hechos, aclarando con detalle qué ocurrió con Gemma y por qué su relación se deterioró hasta el punto de llegar a este tipo de enfrentamiento público. Belén Esteban es conocida por su espontaneidad y su franqueza, cualidades que siempre le han servido para desmentir rumores y defenderse de las críticas, por lo que sus seguidores más leales esperan con expectación escuchar su versión de lo sucedido. Sin embargo, mientras la polémica entre Gemma y Belén continúa ocupando los titulares de los medios de comunicación, la colaboradora también se enfrenta a otro desafío personal importante que ha añadido una carga emocional a su vida. Recientemente, Belén se ha visto obligada a enfrentarse a la jubilación de su médico de confianza, una noticia que, lejos de ser un simple acontecimiento sin importancia, ha representado un cambio significativo en su vida. Durante años, este profesional había sido un pilar fundamental en el cuidado de su salud, proporcionándole la seguridad y tranquilidad que tanto necesitaba. Ahora, tras la jubilación de su médico, Belén se ve en la necesidad de encontrar a otro profesional que le inspire la misma confianza, algo que no será fácil. Para alguien como Belén, que ha vivido momentos complicados en su salud, este tipo de transiciones son especialmente difíciles. La relación entre un paciente y su médico no se basa únicamente en los conocimientos médicos, sino que también se construye sobre un vínculo personal de cercanía y comprensión que se forja con el tiempo. Esta relación de confianza, que es tan vital para el bienestar de cualquier persona, no es fácil de sustituir. Más allá de la controversia con Gemma López, esta situación también abre una reflexión más profunda sobre los cambios y la adaptación a nuevas etapas en la vida. Los ciclos se cierran, las etapas se transforman y las personas deben aprender a adaptarse a los nuevos desafíos que la vida les presenta. Aunque la noticia de la jubilación de su médico le haya causado tristeza, es un recordatorio de que los cambios son inevitables y que lo más importante es saber enfrentarlos con madurez y gratitud. Las transiciones en la vida, aunque difíciles, son parte del curso natural de las cosas. A veces, estas despedidas nos invitan a valorar lo que hemos vivido y a mirar hacia el futuro con una actitud positiva, dispuestos a abrir nuevas puertas y enfrentar lo que venga con esperanza y confianza. En cuanto a la relación entre Gemma y Belén, las declaraciones de la primera han sido una confirmación de lo que muchos ya sospechaban. La relación entre ambas está completamente rota. En su escueta respuesta en Espejo Público, Gemma dejó claro que ya no mantiene ningún tipo de contacto con Belén, lo que evidenció que su amistad había llegado a su fin. Sin embargo, la falta de explicaciones detalladas sobre los motivos que llevaron a este distanciamiento solo ha alimentado más la curiosidad del público, que sigue preguntándose qué ocurrió realmente entre ellas. Algunos seguidores consideran que la frialdad con la que Gemma se refirió a Belén es una clara señal de que hubo un conflicto serio entre ellas, mientras que otros opinan que Gemma simplemente expresó en voz alta lo que muchos ya pensaban, que la presencia de Belén en los medios de comunicación ya no tiene la misma fuerza que antes, y que su impacto en la televisión ha disminuido notablemente. Las redes sociales reaccionaron rápidamente ante este intercambio, y el debate se encendió entre los internautas. Mientras algunos usuarios criticaron a Gemma por lo que consideran una actitud innecesariamente hostil y una traición a alguien con quien compartió años de trabajo, otros la defendieron, argumentando que sus palabras no son más que un reflejo de la realidad. Para los defensores de Gemma, es innegable que la presencia de Belén en la televisión ya no es la misma que en sus años de mayor popularidad, y aunque sigue contando con una base de seguidores leales, su impacto mediático ha disminuido considerablemente. Esta polémica ha reabierto el debate sobre la relevancia de Belén Esteban en la industria del entretenimiento, cuestionándose si sigue siendo un personaje clave en la televisión o si, por el contrario, su tiempo ya pasó. Lo que parece claro es que la relación entre Gemma y Belén ha quedado completamente fracturada, y no parece haber ninguna posibilidad de reconciliación a corto plazo. Aunque los detalles exactos de su distanciamiento siguen siendo desconocidos, el tono firme y directo de Gemma y sus palabras sin rodeos dejan entrever que la ruptura no fue amigable. Probablemente haya más razones detrás de esta ruptura de las que se han mencionado públicamente, pero hasta ahora nadie ha revelado con exactitud qué sucedió. Este episodio ha vuelto a colocar a Belén Esteban en el ojo del huracán mediático, aunque esta vez no precisamente por un motivo positivo. Lo que inicialmente fue un simple mensaje emotivo dedicado a su médico de confianza ha terminado desencadenando una controversia inesperada, exponiendo una enemistad que hasta ahora había permanecido oculta y desatando un debate sobre su relevancia actual en la televisión.
Finalmente, la gran pregunta que ha emergido tras todo este conflicto es si Gemma López fue realmente excesivamente dura con Belén Esteban o si, de alguna manera, solo expresó públicamente lo que muchos ya pensaban en privado. Durante años, ambas han sido figuras de referencia en la televisión española, compartiendo una relación profesional y personal que parecía ser de confianza y complicidad. Sin embargo, tras la última intervención de Gemma, donde expresó con contundencia su distanciamiento de Belén, muchos se han quedado sorprendidos ante la brutalidad de sus palabras. Este acto, que ha levantado una ola de reacciones en los medios y las redes sociales, ha puesto en evidencia lo compleja que puede llegar a ser la relación entre dos personalidades tan públicas. ¿Es posible que las tensiones siempre hayan estado ahí, latentes, esperando el momento adecuado para aflorar? ¿O ha sido este un estallido inesperado de sinceridad por parte de Gemma, que simplemente no pudo mantener más la fachada? Las declaraciones de Gemma, que no solo dejaron claro que ya no mantiene relación alguna con Belén, sino que también fueron muy duras al describir cómo ve la situación actual de la colaboradora, han dejado una marca profunda en el imaginario colectivo de la audiencia. En los medios de comunicación, se habla de esta disputa como si fuera un enfrentamiento de titanes, con dos figuras que parecían indestructibles ahora enfrentadas y dispuestas a ofrecer visiones diametralmente opuestas de su relación. La gran incógnita que surge de este enfrentamiento es si realmente se trató de una reacción impulsiva o si Gemma, con sus palabras, simplemente reflejó lo que la mayoría de la audiencia había estado percibiendo en los últimos años. La idea de que lo que se dijo en privado se hizo público de una manera tan directa y sin filtros ha puesto en duda muchos de los códigos de conducta que existen dentro de los medios de comunicación. Por otro lado, ¿debería Belén Esteban responder y dar su versión de los hechos, o sería mejor que dejara pasar la polémica para evitar alimentar aún más la controversia? Esta es otra de las grandes preguntas que ha quedado flotando en el aire tras la intervención de Gemma. En un contexto como el actual, donde la audiencia está más involucrada que nunca en las dinámicas mediáticas, la respuesta de Belén podría tener repercusiones mucho más profundas de lo que cualquiera podría imaginar. Belén, conocida por ser una mujer de carácter fuerte y muy expresiva, tiene una base de seguidores que la apoya incondicionalmente. Muchos de sus seguidores se han mostrado completamente sorprendidos ante las críticas de Gemma, y algunos incluso han comenzado a cuestionar el motivo detrás de este distanciamiento. En este punto, la pregunta es si Belén debería utilizar este momento para dar su versión, aclarar los hechos y dejar claro lo que realmente ha sucedido entre ambas, o si lo mejor sería callar y dejar que la polémica se disuelva por sí sola. Las reacciones sobre la postura de Belén ante esta situación son muy diversas. Algunos consideran que si no responde, podría dar la impresión de debilidad o incluso de estar eludiendo el conflicto. Para ellos, lo correcto sería que Belén se enfrentara a la situación con valentía y respondiera con la misma contundencia que Gemma, mostrándose sincera respecto a lo que ocurrió entre ellas. Sin embargo, hay otros que opinan que lo más sensato sería no entrar en más detalles, ya que al hacer ruido sobre este tema, se podría estar alimentando aún más la controversia, y este tipo de conflictos tiende a volverse un círculo vicioso del que es difícil salir. En lugar de centrarse en lo que se dijo o no se dijo, algunos sugieren que lo mejor sería que Belén se concentre en seguir adelante con su carrera, sin que este conflicto se convierta en el centro de su vida profesional. Sin embargo, la polémica sigue estando presente, y hasta que ambas partes no se expresen claramente, la incertidumbre continuará. La situación está claramente cargada de opiniones divididas. Mientras que algunos defienden a Gemma, considerando que no hizo más que decir lo que pensaba con total sinceridad, otros creen que sus críticas fueron innecesarias y que, en lugar de ayudar, solo han creado una brecha innecesaria entre ellas. Para los primeros, la actitud de Gemma es vista como un acto de honestidad que se necesita en un entorno tan competitivo y tenso como el de la televisión. Según esta visión, el hecho de que Gemma haya hablado con tanta franqueza demuestra que no tiene miedo a enfrentar la realidad, por dolorosa que sea. Para estos, el distanciamiento de Gemma no es más que el resultado de una relación profesional que ya no tenía los mismos cimientos que antes. Sin embargo, hay quienes consideran que las palabras de Gemma fueron excesivas, especialmente por el contexto en el que se produjeron. En este sentido, algunos sugieren que Gemma podría haber sido más diplomática, ya que, al ser una persona tan influyente en los medios, sus palabras tienen un peso muy grande y pueden llegar a hacer mucho daño. Más allá de las emociones a flor de piel y las opiniones divididas, hay un aspecto que sigue sin resolverse. ¿Realmente hay un motivo oculto detrás de este distanciamiento entre Gemma y Belén? Muchos se preguntan si lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg y si en realidad existen otros factores personales o profesionales que no se han hecho públicos. Este tipo de distanciamiento podría tener raíces más profundas de lo que parece, y es posible que nunca lleguemos a conocer todos los detalles. Las especulaciones no han dejado de crecer, y algunos se atreven a sugerir que las rivalidades profesionales podrían haber jugado un papel importante en esta ruptura.
Otros, por su parte, se cuestionan si podría haber algo más personal que haya llevado a Gemma a tomar una postura tan firme y directa. En este momento, lo que más se desea es una aclaración, algo que revele las verdaderas razones de este enfrentamiento. Pero, mientras tanto, la incertidumbre persiste, y las especulaciones no hacen más que aumentar. La repercusión mediática de este conflicto es otro factor clave que no se puede ignorar. ¿Cómo afectará esta controversia a la imagen de Belén Esteban? La pregunta sobre su relevancia en los medios de comunicación se ha vuelto más relevante que nunca. A lo largo de los años, Belén ha sido una de las personalidades más queridas y odiadas a partes iguales, pero siempre ha mantenido su lugar en la televisión española. Sin embargo, esta polémica puede ser un punto de inflexión en su carrera. Si no maneja adecuadamente la situación, es posible que el público la perciba de manera diferente. Sin embargo, también existe la posibilidad de que este conflicto la vuelva a poner en el centro de la atención mediática, y que, de alguna manera, sirva para reavivar su imagen y posicionarla nuevamente en la cúspide del espectáculo. La pregunta clave es si Belén sabe utilizar esta polémica a su favor o si, por el contrario, podría caer en una espiral negativa que termine afectando su imagen pública de forma irreversible. En cuanto al futuro de Gemma, la controversia también podría influir en su trayectoria. Si bien Gemma es una figura conocida por su claridad y su disposición para expresar lo que piensa, este conflicto podría tener un impacto en su relación con otros colaboradores y en su futuro profesional. Algunos se preguntan si esta postura tan firme en contra de Belén será vista con buenos ojos dentro de los círculos televisivos o si, por el contrario, podría generar una serie de tensiones que la afecten en el futuro. El mundo de la televisión es impredecible, y una vez que se pierde la confianza, las relaciones laborales pueden verse afectadas. Solo el tiempo dirá si Gemma ha hecho lo correcto al hablar con tanta franqueza o si, por el contrario, se ha ganado la enemistad de otros colaboradores. En resumen, la disputa entre Gemma López y Belén Esteban ha dejado una huella profunda en la opinión pública, y las repercusiones seguirán siendo un tema de conversación durante algún tiempo más. La tensión entre ambas, las especulaciones en torno a sus motivos y las diferentes reacciones del público han convertido esta controversia en uno de los temas más comentados en los medios. Mientras tanto, la incógnita persiste, y el futuro de ambas en los medios de comunicación parece estar marcado por la incertidumbre. ¿Deberían aclarar más detalles sobre lo sucedido o es mejor que cada una siga adelante con su vida profesional, dejando atrás este capítulo de sus carreras? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que este conflicto ha marcado un antes y un después en la relación entre estas dos figuras.